Comenzamos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18. La oración de David, y dice así: el rey David entró, se sentó ante el Señor y dijo: ¿quién soy yo, Señor, y qué mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, Señor, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano. Y esta es la ley del hombre, Señor Yahvé. ¿Qué más podrá David añadir estas palabras? Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón para dárselo a conocer a tu siervo. Pero eso eres grande, Señor. Nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, darle nombre y hacer en su favor grandes y terribles cosas, expulsando delante de tu pueblo que rescataste de Egipto a naciones y dioses extraños? Tú has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, ya según lo que has dicho. Sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga: el Señor Shabaot es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Señor Shabaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo: yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tú, Señor Dios, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí podemos ver lo que hablábamos la semana pasada, que esta profecía no es para Salomón, como algunas personas creen. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 19, dice al final: y aún esto es poco a tus ojos, Señor, ya ve que hablas también a la casa de tu siervo para, ¿qué cosa dice ahí? El futuro lejano. Y Salomón era el futuro cercano, porque Salomón va a ser el hijo de David. Así que está bien claro que esta promesa David le entendió, que aunque Salomón es prefigura de Cristo, David entendió esta promesa de que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono por toda la eternidad. David entendió que era para un futuro lejano, por eso es que se cumplen en Cristo. David está diciendo en esta oración tan hermosa que cierra la profecía de Natán: Dios, tú has establecido un plan para mí, para mi familia y para toda la humanidad. Está diciendo, es el resumen de lo que dice David. Esta voluntad tuya nadie la puede contrariar. Por eso es que, ¿qué título le da David aquí varias veces a Dios? Shabaot. Cuando se habla del Dios de Shabaot, es el Dios que guerrea por su pueblo, es el Dios de la batalla. Por eso sabe que para el establecimiento del reinado de David por toda la eternidad, ¿qué es lo que va a tener que haber? Batalla. Mucha batalla. O sea, los planes de Dios, porque lo dice también aquí, que estos planes no solo solamente para David, sino es para su familia y para toda la humanidad. Por eso, desde el principio de la obra de Dios, sabemos que los planes de Dios para la humanidad están entrelazados con nuestros planes, como vimos la semana pasada. No nuestros planes propios, sino el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Porque fíjate que esta promesa es para David personalmente, inmediatamente para su familia. Y después
para la humanidad. Y muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios en la familia y en nuestra vida. Y a veces que pensamos que son dos cosas diferentes. Y yo creo que mucha gente no ha pensado, en este caso David, la descendencia de David va a tener el trono por siempre. ¿Cuándo va a aparecer el descendiente de David? 500, 600 años después. Pero hasta que llegara el descendiente de David, que se va a sentar en el trono, ¿qué es lo que ha habido de David hasta Jesús? Una descendencia. David engendró a Salomón, Salomón engendró a sus hijos, los hijos de Salomón engendraron a los hijos de Salomón, y así se fueron engendrando hasta Jesús. Eso se llama la generación, lo que nace de una familia. Y mucha gente no se da cuenta que cuando tú te casas, cuando tú tienes un matrimonio, tú estás estableciendo una generación. Que de aquí a 600 años, esa generación que tú has fundado va a estar presente delante de Dios. Yo creo que mucha gente no piensa, todo el mundo piensa en los hijos y en los nietos, pero nadie piensa las generaciones que van a nacer de nosotros. Como nosotros venimos de otra generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y si tú sigues así, no puedes tener duda que vamos a llegar a la creación, porque ninguno nacimos diferente, todos nacimos de un mismo ser común, que ya está, yo estoy leyendo, cada vez los científicos más están de acuerdo que todos venimos de una cepa común, de una sola persona. Cada vez los científicos están más de acuerdo en eso, y sitúan de donde venimos nosotros en el centro-norte de África o en la parte de Babilonia, donde dice la Biblia que Dios creó al hombre. Si tú a veces que uno no se pone a pensar quiénes nos han antecedido a nosotros, que nosotros nunca hemos conocido. ¿De dónde salí yo? ¿Quiénes eran mis antepasados en el siglo XIV, en el siglo XI, en el siglo IX? Pues tenemos, ¿quién eran mis antepasados en la época de Jesús? Porque nosotros no salimos de una mata, en la época de Jesús había antepasados nuestros. Entre los mártires de Roma, entre los mártires del cristianismo, es posible que hayan habido antepasados nuestros. Como también entre los brujos y entre la gente que mataban a los cristianos, es posible que hayan habido antepasados nuestros. Y nadie se pone a pensar en eso. Estamos viendo nuestros antepasados para atrás, pero ahora vamos a ver nuestra generación hacia adelante. ¿Quiénes van a salir de ti? ¿Qué responsabilidad tú tienes? No solo con tus hijos ni con tus nietos, con los descendientes de tus hijos y tus nietos de aquí a 500 años. Porque lo que tú siembres en ellos es lo que vas a pasar a las otras generaciones. ¿Y qué estamos sembrando? ¿Qué estamos pasando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos pasando a mis hijos? Que ellos van a traspasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta que Cristo venga. Porque una generación se puede mejorar y bendecir y una generación se puede dañar y maldecir. ¿Qué estamos pasando a nuestros hijos? Dios pasó bendición a través de David. Vemos que desafortunadamente todo el mundo en la casa de David no fue bendecido. Todos los hijos de David no fueron bendecidos. En la casa de David, un hombre tan santo entró la maldición. ¿A través de qué? De los pecados de David. ¿Y cuál es el pecado fundamental de David? La debilidad de David, las mujeres. Y se contaminó la generación, menos mal que Cristo no llegó contaminada, pero a través de Absalón y todos los hijos de David, aquello fue un desastre. Y los pecados no se traspasan. Los pecados son personales. Nadie puede traspasar un pecado que uno tenga, porque en el bautismo todo pecado se rompe. En la antigua alianza sí los pecados se pasaban de padres a hijos. ¿Por qué? Porque no había redención. A la vez que Cristo muere en la cruz y redime, los pecados no se heredan, pero se heredan actitudes que aprendemos en la familia. Y una generación de hijos de nosotros aprenden de mi actitud. Y a lo mejor mi actitud yo la aprendí de mi padre. Y a lo mejor mi padre aprendió la actitud de su abuelo. Y yo lo voy a seguir transmitiendo. A lo mejor es de abuso, de darle golpe a la mujer o a los hijos. Y eso no es un pecado, lo aprendí de quién, de mi padre. Y mi padre puede ser la bebida. Yo tomo porque mi padre era un borracho y mi padre tomaba porque vio a mi abuelo desde pequeño con una botella
en la mano. Y yo lo sigo haciendo, ¿y qué le va a pasar a mis hijos? La misma maldición. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Esa es la gran pregunta. Y yo no, porque no tengo hijos, la generación mía ha sacado aquí, pues. Pero ustedes que tienen hijos, el Señor va a pedir cuenta qué le van a pasar a los hijos de ustedes espiritualmente. Broncas, golpes, maldiciones. Vas a dañar cientos y cientos de personas que tú ni vas a conocer. Están dañados ya desde hoy. Pero así mismo puedes bendecir a todas tus generaciones, traspasando el Espíritu de Dios de generación en generación. Estas cosas que uno adquiere porque lo ha visto, también puede ser un pacto de brujería que algún antepasado de nosotros hizo y está en la familia, o algún pacto satánico, peor todavía, que alguien hizo y está en nuestra familia. Gracias a Dios que para eso hay solución, porque el poder de Dios es más grande que cualquier poder. ¿Y qué cosa es la solución para esto? La oración que se hace, que se llama de sanación intergeneracional, que no es para sanar ningún pecado de nadie, porque los pecados no se pasan. La sanación intergeneracional, ¿para qué? Para romper patrones que vienen traspasándose de familia en familia. Y hay mucha gente que hace oración de sanación intergeneracional. En tiempos de Cristo vivo, a cada rato se en retiro de sanación intergeneracional. Pero esto lo aprendemos de aquí, de la promesa de Dios a David. Porque David recibe la promesa, a través de la promesa de David, ¿quién es bendecida? Su familia. Pero después, ¿quién es bendecida? La humanidad. Pónganse a pensar cuando lleguen al cielo, cuántos descendientes de ustedes van a ver en el cielo. Y cuántos antepasados nuestros vamos a estar en el cielo, que todos estamos sellados con la misma sangre, con el mismo espíritu. Eso es lo que uno a veces que se limita a mí y mi familia, pero cuando tú eres de espiritual, tú miras un poco más allá, pues eso es lo que los espíritus nos abre los ojos. Muchas personas, cuando las personas no ven bien, ¿qué es lo que usan? Espejuelos, ¿no? Y si el espejuelo está borroso, manchado. Hay personas que no ven bien porque tienen los espejuelos del alma borrosos. Y lo que decía una hermana me escribió, solamente había desgracia. Digo, hermana, no, en la iglesia hay miles de bendiciones. Tú solamente ves desgracia porque tus espejuelos espirituales están manchados. Y todo lo que lo ves a través de tinieblas o de nieblas. Límpiatelos. Y muchas veces así pasa en la familia de nosotros, en las generaciones de nosotros, tenemos nuestros espejuelos espirituales totalmente manchados. Por eso no podemos ver un poco más allá y la gran responsabilidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esta promesa de Dios a David es una promesa generacional, pero también el Señor nos da a cada uno de nosotros promesas para nuestras generaciones. Una promesa hermosa que tiene uno de los salmos, que no me acuerdo ahora, que dice que veas a los hijos de tus hijos crecer como retoños de olivo. Los que hemos ido a Israel conocemos los olivos. La característica del olivo es que el olivo no muere, porque cuando el tronco central del olivo está muriendo, nace una rama de olivo del suelo que se pega al tronco, y nace otra que se pega al tronco, y crece y cubre el tronco. Cuando esa coraza pasa 90, 100 años y se empieza a secar, nace otra generación de olivos alrededor, y vemos olivos que tienen 2000 años, que tienen de aquí a la pared de ancho. Pero cuando tú empiezas a ver qué cosas son, generaciones de generaciones, de generaciones, de generaciones del tronco inicial, todos se nutren del tronco inicial. Y esa es la bendición del Salmo, que vea a los hijos de tus hijos como brotes de olivo. O sea, que tu casa y tu bendición nunca se acabe, que siempre las generaciones nuevas vayan creciendo alrededor de la promesa que has recibido del Señor. Eso es un salmo precioso que dice, como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Y sigue diciendo el Señor a David, a su Señor, porque primero habló el Señor, ahora habla David. David reconoce
en el versículo 29 en adelante, mis intenciones de construirte una casa fueron miserables comparado con lo que tú harás conmigo y mi familia. Fíjate que David nunca separa la bendición que él tiene ¿de qué? De su familia. Y eso es muy importante. Y en la familia israelita, quien daba la bendición era el padre. El padre era quien bendecía a los hijos, porque el padre era el sacerdote del hogar. Yo me pregunto, ¿cuántos padres bendicen a los hijos? No creo que muchos padres bendigan. Le ponen maldición encima. Tú no sirves para nada, tú nunca vas a ser nadie, tú no entiendes. Le ponen maldición, pero nunca le ponen bendición. Y eso es lo que dice David. Mis intenciones de construirte una casa fueron miserables comparado a lo que tú vas a hacer conmigo y mi familia. Que dice, ahora bendíceme. Fíjate que eso es muy... David tenía intenciones de hacer una casa a Dios. Y David se da cuenta que la intención de él, en comparación con lo que Dios tiene para él, no era nada. Era una basura. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros un plan increíble de paz, de tranquilidad, de felicidad. Pero yo tengo que darme cuenta de ello. Tengo que darme cuenta de ello y tengo que arrodillarme. ¿Qué cosa decirle a Dios? Bendíceme. Bendíceme. Bendíceme a mí, bendice mi casa, bendice mi familia. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta promesa de Dios que le da a David. Y sabemos que David es un modelo de rey y también es el modelo verdadero del creyente en el Antiguo Testamento. Pero no es un modelo perfecto del rey, ni es un modelo perfecto del Hijo de Dios. Y sus descendientes tampoco fueron perfectos. Ya lo vimos por causa de ¿quién? De David, que entró el pecado en su familia y sus hijos aprendieron de él. Pero desafortunadamente no hay mucho más en el Antiguo Testamento. David es el mejor de los modelos que tenemos. Además, el rey David se parece a cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos virtudes y tenemos defectos. Santo, como dice Martín Valverde, nunca busques el primer puesto, porque el primer puesto es de Dios, de ser perfecto, y eres el único perfecto. María lo es por gracia de Dios, pero no es perfecta por naturaleza, por gracia de Dios. Y nosotros también lo somos por gracia de Dios después del bautismo, pero continuamente perdemos la gracia de Dios y volvemos a la imperfección. Y por eso sabemos que, yo se lo decía la semana pasada, que conocemos a los santos por una estatua, pero yo se lo decía a ustedes que si nosotros hubiéramos conocido a los santos en persona, lo más seguro es que hubiéramos terminado hablando mal de ellos. ¿Se los puedo asegurar? Muchos de ustedes hubieran dicho horrores de Santa Teresa, con todo lo que la quieren. Y del Padre Pío hubieran dicho, lo hubieran despellejado al Padre Pío. Si ustedes hacen 14 horas para confesarte, el Padre Pío te dice que no te va a confesar. Yo quisiera oír lo que salen diciendo, porque los santos no son perfectos. ¿Quién es el único perfecto? Dios. Los santos son perdonados. Los santos son la gente que se dan cuenta de sus defectos, piden perdón y tratan de... ¿Se acuerdan de la piedra de San Jerónimo? Lo que lo dijo el Papa, te perdono por la piedra. Y por eso tenemos a David como un modelo verdadero de creyente en el Antiguo Testamento y de rey. Porque no hubo mejor rey que David, ni hubo mejor modelo. Porque David tenía todos los defectos del mundo. Pero la mayor virtud de David, la humildad. David sabía reconocer cuando él se había equivocado. Y cuando David se había equivocado y lo reconocía, se arrodillaba y le pedía perdón a Dios. Esa humildad es lo que hace de David a un hombre perfecto. Por eso cuando comete el pecado horrible que cometió con Urías, que lo mandó a matar para quedarse con la esposa, después escribe el tremendo Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Ese debe ser el salmo de arrepentimiento de cada uno
de nosotros. Y eso es lo que salvó a David. David salvó que a pesar de sus errores, que él tenía errores como todo ser humano, y con más errores porque David no tenía la gracia que tenemos nosotros y que nos da la iglesia, David cuando caía sabía, y eso es el camino de la santidad, es eso, el camino de la santidad, es caerte, levantarte y seguir. Y nadie te puede garantizar que no vas a volver a caer, porque vas a volver a caer y te vas a tener que volver a levantar y te vas a tener que volver a arrepentir, para dentro de poco volver a caer. Si no fuera así, el Señor solamente hubiera instituido la confesión una sola vez en la vida. Como el Señor sabe que vamos a caer. Por eso le digo, el camino a la santidad no es no hacer el mal, es saber reconocer cuando haces el mal y arrepentirte. Ese es el camino de la santidad. Por eso hay gente que me escriben a Madre Angélica y me dice, no, pero es que yo no soy santo porque reconozco este pecado. Y yo digo, mira, tú tienes adelantado un paso grande de la santidad. Has reconocido que tú tienes pecado. Ese es el primer paso a la santidad. Reconocer que yo no soy perfecto, que yo tengo defecto. Y cuando tú reconoces que tienes defecto, ¿cuál es el segundo paso para la santidad? Remediar el defecto, con las armas que te da la iglesia, la oración, la ayuda de la iglesia, con todo lo que te da la iglesia. Ese camino, el verdadero camino a la santidad es eso. ¿Cuál es el gran pecado hoy en el mundo? Que el mundo no reconoce que tiene defecto. Todos le echamos la culpa a los demás. No, fue mi mujer, fue mi marido, son mis hijos, es la circunstancia, son los astros, son que yo no sé qué cosa. ¿Y quién es el señor de la excusa? Satanás. Por eso antes de empezar la misa decimos, yo confieso, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No porque nadie me embulló, por mi culpa. Yo soy el responsable de mi pecado. Por eso que la iglesia lo dice 3 veces y nadie le importa ni nadie le hace caso. Yo pequé no porque nadie me hizo pecar. Yo pequé por mi culpa. Yo he hecho daño por mi culpa, por no reconocer que yo tengo que hacer cambios en mi vida. El que no reconoce que tiene que cambiar su vida nunca va a ser santo. Y nunca va a traspasar una generación santa. Cuando uno reconoce que tiene culpa, ya tú estás en un camino de la santidad. Porque ese es el primer paso de la conversión. El primer paso de la conversión es, yo tengo un problema. ¿Y cuál es el segundo paso de la salvación? Voy a buscar resolver este problema. Y cuando vea que me salí y caí en el problema otra vez, sigo buscando más ayuda. Yo se lo digo a las personas cuando yo daba los retiros en Nueva Vida y en Nuevo Caminar, que venían los adictos, yo se lo decía, no crean que ahora hay una oración mágica y que ustedes van a sanarse de la adicción. Puede ser que pase, pero esos son milagros puntuales. Aquí le van a dar la gracia para ustedes dar una batalla a la adicción. Pero aquí no va a haber una oración mágica que le hacen 3 pasos y sales de aquí sin ganas de tomar y sin ganas de coger droga. Las ganas te van a venir. Pero la iglesia te va a dar las armas para vencer esas ganas. Y tú vas a tener que orar en el Santísimo todos los días. Pero todos los días. Y cuando tú te emborrachabas todos los días. O cogías droga todos los días. Yo estoy hablando muy serio. Yo no estoy haciendo chistes en absoluto. Porque tú sí para emborracharte tenías tiempo todos los días, pero para ir al Santísimo todos los días no tiene tiempo. Como me dijo una vez una persona en el monasterio, un día en el retiro, que era un exadicto de droga, me decía, es que los retiros son muy caros, tienes que ponerlo más barato. Entonces dije, $200 y pico es caro, pero cuando tú pagabas 1,000 por cocaína, no te parecía caro. Qué poco vale la obra de Dios. Le dije yo. Sí, si tú estás lidiando con una adicción, tienes que ir al Santísimo todos los días. A buscar fuerza, tienes que confesarte y comulgar lo más posible, a buscar fuerza. Y si un día vas a volver a caer y vas a volver a coger la botella de eso, sabes dónde está el camino. Empieza de cero otra vez. Eso es esta historia de David, porque David no tenía droga, porque no existía droga, había borrachera, pero David no era borracho. El problema de David eran las mujeres. Y cualquier tipo de adicción es tan peligrosa como cualquier otra. La adicción al juego, que no es droga ni es bebida, es tan peligrosa y horrible como la adicción de la bebida. La adicción a la pornografía es más difícil de curar que la adicción a la heroína, porque es una adicción espiritual, no es química como la droga. O sea,
David tenía ese problema, pero David supo lidiar con su problema. Y por eso el reino lo hereda Salomón, pero desafortunadamente por las divisiones el reino va a terminar dividido, y va a terminar el reino dividido con malos reyes. Vamos a ver en el libro de los reyes. Y a la larga la disolución de los reinados de Israel va a venir porque los subsiguientes reyes de Israel no supieron ser como David. Según fue pasando el tiempo, fueron degenerando los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque David pasó un problema a la generación, pero las generaciones que vinieron de David no supieron solucionar el problema. Y ese problema de David pasó ¿a quién? A Salomón, y Salomón tuvo como 600, 900 mujeres. O sea que el problema se va agrandando porque nadie supo parar ese problema a tiempo. Claro, ellos no tenían el medio para parar eso, pero nosotros sí tenemos el medio para parar esa transferencia generacional. Tenemos la oración de sanación espiritual, que eso no estaba al alcance de ellos. Y en este periodo de los reyes, que va a ser un periodo, vamos a ver en el libro de Reyes, un periodo muy oscuro de la casa de Israel, cuando la casa de Israel se dividió. Pues aquí vamos a ver que a pesar de todo esto que parecía que estaba pasando, la promesa de Dios siguió presente. Y a pesar que el reino de David se acabó, que sus familiares fueron asesinados, que fueron caminando sin zapatos hasta Babilonia y esclavizados, cuando llega el tiempo de Dios, hay un descendiente de David, que ¿cómo se llama? José de Nazaret. El último descendiente de David, un carpintero. Como pasó la gloria del rey que se casó con la hija del faraón, de lo importante que era, para terminar en un simple carpintero. Pero Dios no se olvida de su promesa. Dios no se olvida jamás de su promesa, y aunque parecía que Dios se había olvidado, Dios tiene buena memoria y la promesa permaneció hasta que llegó el momento oportuno. Por eso que es tan importante la historia de David. Y la oración de David, léanla y estudianla en el capítulo 7 del 18 en adelante, porque es muy hermosa como David reconoce, y lo más hermoso es cómo termina la oración. Señor Dios, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será enteramente bendita. Y eso es lo que la familia tiene que hacer. La familia tiene que pedir bendición para su casa. Y no solo pedir bendición para su casa, pedir bendición ¿para quién? Para sus generaciones. Bendice las generaciones que van a salir de mis hijos. Y al mismo tiempo orar por las generaciones anteriores, los que están en el purgatorio todavía. ¿Sabe yo qué tiempo llevan familia de uno en el... Yo oro todos los días por mis antepasados en el purgatorio, aunque yo no los haya conocido. Porque sé que algunos deben andar, con el más genio que tienen los Moreras, algunos deben andar en el purgatorio todavía. Hay que orar por las generaciones anteriores a nosotros continuamente, para que el Señor sane este árbol generacional que es como el árbol de olivo, que de un solo árbol, ¿qué va haciendo? Creciendo por generaciones de olivo y nunca se muere. Por eso que el árbol de olivo es el árbol de la paz, porque el olivo nunca muere. El olivo, para que muera hay que cortarlo. Hay troncos en Getsemaní de olivos que son de los que hemos visto de aquí a allí. Y el olivo se mide porque se hace un corte y entonces se ve las capas de olivo y se sabe cuántos años tiene el olivo. Es el árbol que jamás muere, porque siempre se renueva a través de ¿quién? De sus generaciones. Nosotros tenemos que pensar que nuestra familia nunca se muera, que sea renovada a través de ¿qué? De nuestras generaciones, a través de nuestras generaciones. Y aquí comienza también la promesa de Dios para David, que le va a construir una casa a Dios, le iba a construir una casa a Dios, y que el Señor le dijo, no, un descendiente tuyo me la va a construir. ¿A qué descendiente se refería David? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. A Jesús. El que va, ¿se acuerdan que dice Jesús? Derriben este templo y yo lo reconstruyo en 3 días.
estaba hablando de Él, porque nuestro templo ahora es Jesús, es donde se hace sacrificio por el perdón de los pecados. Y por eso Jesús dijo, este templo es pasajero. El templo que prometió a David no es este templo. Si hubiera sido ese templo que prometió David, ¿cómo a los 200 años los babilonios lo destruyen? Y tienen que construir otro y es destruido también. Si llega a ser el templo de Dios, el problema es que en la antigüedad la gente estaba ligado a los templos de sus dioses. La gente pensaba que Dios moraba en el templo que ellos le habían construido. Esa era la mentalidad. Por eso que David, que tenía esa mentalidad de los cananeos, de los jebuseos, de toda esa gente, en cuanto tuvo una ciudad, que es lo que quiso construir, un templo, porque toda ciudad, todo reino hacía un templo. Roma tenía el templo de Júpiter, todos tenían sus templos. Y el templo estaba ligado a Dios. Por eso cuando un conquistador llegaba a un reino y lo vencía, ¿qué es lo primero que hacía? Destruía el templo. Vencía a tu Dios no tiene poder, el mío es el que tiene poder. Y eso es lo que Satanás pensó cuando derrumbó el templo de Jerusalén. Pero no sabe que el templo de nosotros no era el templo de Jerusalén, el templo de nosotros es Jesucristo. Aquí era un cascarón vacío por los últimos 500 años. Y por eso es que Tito entró, el emperador Tito cuando entró al templo de Jerusalén entró el Santo de los Santos, dijo, aquí no hay nada, y salió riéndose. Porque ¿quién tenía en el medio de los templos de los países paganos? ¿Quién tenía en el lugar santo? La estatua del Dios de ellos. Y lo ungían y le ponían, y lo lavaban y todo eso. Y él entró al Santo de los Santos de Israel buscando ¿qué cosa? La imagen de su Dios, el Dios de ellos. Porque esa gente no pensaban que el Dios era una imagen. Ellos pensaban que la imagen era Dios. Esa es la gran diferencia, eso es lo que hace un ídolo. Ellos no pensaban que la imagen era una imagen de Dios. Ellos pensaban que la imagen era Dios. Y por eso lo tumbaban. Por eso que los ídolos de los cananeos se cayeron delante del arca. ¿Se recuerdan? Y por eso Tito entró al Santo de los Santos pensando que iba a encontrar la estatua del Dios de Israel y salió riéndose diciendo, pero si aquí no hay absolutamente nada. Y sin querer dijo una gran verdad. En el Santo de los Santos no había nada, porque el Arca de la Alianza se había perdido hace 600 años. Dentro del templo, cuando Tito derrumba el templo, no había, ¿qué es lo que había? Un espacio vacío. Sin embargo, los israelitas, sabiendo que tenían un espacio vacío, se empeñaban ¿en qué? En mantener el culto. ¿Y cuál era el corazón del culto de Israel? ¿Qué artefacto era el corazón del culto de Israel? El arca. El arca era el corazón del culto de Israel. Porque ¿qué es lo que contenía? Los mandamientos del pacto, los mandamientos. Por eso todos los sacrificios de hombre único se podían hacer delante del arca, porque ¿qué cosa era un pecado? Una ofensa a lo que estaba adentro del arca. Por eso si no estaba el arca con el pacto no se podía hacer sacrificio, porque ¿a qué tú ibas a pedir perdón? ¿Por qué si no había pacto? Pero por eso cuando el arca se desaparece, los israelitas siguieron insistiendo en hacer un culto que el corazón del culto ¿cómo estaba? Vacío. Fíjate, hacían el Yom Kippur, sacrificaban todo el ritual, sacrificaban el animal, el sacerdote cogía la sangre, levantaba la cortina, entraba detrás de la cortina, ¿y qué había? Nada. ¿No se dan cuenta que era un culto totalmente? ¿Y se acuerdan dónde tiraba el sacerdote la sangre? No, el propiciatorio era la tapa del arca. No, el sacerdote tiraba la sangre en la base donde estaba puesta el arca, que se llamaba la piedra angular. ¿Se acuerdan que había una gran piedra y encima estaba puesta el arca? Cuando el arca se perdió, ¿qué quedó en el medio? La piedra. ¿Y dónde tiraba la sangre? La piedra. Pero ahí hay un gran sentido, porque eso está diciendo, Israel tiene el corazón de piedra. Por eso dice el profeta Isaías, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Porque cuando la sangre caía, no caía sobre el pacto, caía sobre una piedra. Fíjate que todo tiene un simbolismo espiritual tremendo. El Señor le decía, ustedes están haciendo sacrificios, pero son de piedra. Un culto totalmente vacío, que no agradaba a Dios. Y a veces cuando usted tiene que preguntar, ¿estaré yo dando un culto vacío? Porque si tú tienes un culto, en el medio del culto tuyo no está Dios, si tu corazón está vacío, estás dando un culto vacío. Primero por eso tenemos que llenarnos de Dios. Porque a veces tú vas a la iglesia, das un culto externo, pero si tú estás vacío de Dios, el culto tuyo es como el culto de Israel.
¿Cómo era el culto de Israel? Perfecto. Los levitas en las gradas del templo cantando los salmos, los chofar, las trompetas, los sacrificios, el humo de las ofrendas subiendo, todos los judíos orando, pero ¿qué había en el corazón del culto? Nada, una piedra. Ahora tengo que preguntar, ¿estaré yo dando ese mismo culto a Dios? Voy a la iglesia, una misa preciosa, un coro precioso, la iglesia bonita, una liturgia perfecta, pero dentro de mí no hay absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y eso es el renovamiento espiritual que tenemos que hacer cada uno, la conversión que tenemos que hacer cada uno de nosotros y hacia la que está caminando la iglesia. Vamos a aprender mucho cuando veamos la construcción y el culto del templo, vamos a entender mucho. Porque Salomón le hizo el templo finalmente a Dios, vamos a ver. Y Dios aceptó el templo de Salomón y la gloria de Dios bajó sobre el templo de Salomón. Para mí que el Señor dijo, si tanto se han obstinado por un templo, háganme el templo. Porque fíjense una cosa, Dios aceptaba los sacrificios, pero no los quería. Podemos decir, Dios toleraba los sacrificios del templo, pero no los quería. Por eso que le dice Dios a través de Isaías a Israel, los sacrificios de ustedes me repugnan. Yo no le he pedido sacrificio, ¿qué es lo que yo le he pedido? Misericordia. Le dice, tanto lío con los sacrificios, tantos miles de animales sacrificados, dijo, el humo de los sacrificios de ustedes me da asco. El Señor no pidió sacrificio, el Señor toleró los sacrificios y lo usó después como prefigura para el gran sacrificio de los sacrificios, que es el sacrificio de Cristo. Pero Dios no pidió en ningún lugar sacrificio, por eso se lo grita continuamente con los profetas, los sacrificios de ustedes me repugnan, quiero misericordia. Porque muchos sacrificios sin misericordia en el corazón, a Dios lo asquea. Es más que Dios le asquea más todavía el sacrificio que da uno que se hace muy creyente y tiene el corazón vacío, que el que ofrece a alguien que no es creyente. Y yo me imagino que cuando los profetas gritaban afuera del templo, misericordia quiero, no sacrificio. El holocausto de ustedes me asquea. Me imagino que eso sería un escándalo para la gente que, como si alguien se parara fuera de la iglesia. La misa que ustedes hicieron me repugna. Claro que el Señor no lo va a decir porque la misa es el Hijo de Jesús, pero estoy poniendo un ejemplo de cómo sería nuestra reacción si salimos un día y hay afuera alguien de la iglesia gritándonos. Hay veces que vemos las cosas tan lindas en el Antiguo Testamento y no eran lindas. Los profetas sufrieron mucho porque los profetas tenían que decir lo que la gente no quería oír. ¿Qué querían oír la gente? ¿Qué templo tan lindo tenemos? ¿Qué culto más emocionante tenemos? ¿Qué bien está todo? ¿Y qué decía Dios? Me asquea el culto de ustedes. Prefiero que tengan misericordia que me den culto. Porque un culto sin misericordia está vacío. Está vacío. Por eso Jeremías decía, ojalá yo me hubiera muerto en el vientre de mi madre antes de tener que hacer lo que estoy haciendo. Porque me estás obligando, decía Jeremías, me venciste, me estás obligando a decir cosas que yo no quiero decir. Y la gente me ha cogido aversión porque Dios nos habla duro a través de los profetas. Lo que pasa es que nosotros no queremos oír a los profetas. Fíjate si es así que cuando van subiendo los apóstoles con Jesús del templo, para Betania, para la casa de Lázaro, Marta y María, que subían por el monte de los Olivos, cuando llegan a la mitad del monte, donde está el Dominus Flevit, la iglesia del Dominus Flevit hoy, que se miran, que es la vista más espectacular que había y que hay en este momento de Jerusalén. Pero en aquel momento, ¿se acuerdan? Nosotros nos miramos que está la cúpula dorada, el Dominus Flevit, la capellita pequeñita esa. Ahora no hay nada, es una vista imponente. Acuérdate cuando estaba el templo ahí, que era un edificio de mármol gigantesco coronado de oro, que brillaba con una parra de oro y piedras preciosas en la entrada, con los altares, con los holocaustos. Eso era algo del tamaño de 4 estadios de fútbol. Eso era algo verdaderamente impresionante. Por eso los apóstoles orgullosos le dijeron, Señor, mira qué clase de templo tenemos. Como diciendo, mira, ¿quién destruye ese templo? Nadie. Mira qué bien estamos, que tenemos un templo que han hecho, que eso no hay quien lo tumbe. ¿Y qué dice Jesús? De eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y pasa algo insólito, Jesús comienza a llorar. Jesús nada más que llora en la muerte de Lázaro y cuando mira a Jerusalén. Jesús llora.
Es cuando dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise cobijar como una gallina a los pollitos? Pero tú no has querido. Jesús llora porque cuando él ve el templo, él ve lo que va a suceder en 40 años. Cómo los israelitas se van a comer a sus hijos de hambre. Con el asedio de Jerusalén, que es el asedio más horrible que ha sufrido. Como que el templo se va a derrumbar entre llamas y van a parecer que los paganos vencieron. Jesús llora y dice, ¿qué más? Por eso dice las lamentaciones del Viernes Santo. ¿Qué más pude hacer por ti que no hice? O lean las lamentaciones del Viernes Santo, que es una de las más hermosas que tiene la iglesia. Que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he puesto triste? Dice, te liberté, te saqué de Egipto, abrí el mar por la mitad, te di a comer maná en el desierto. Cuando el maná no te gustó, te di aves en el desierto. Saqué agua de una roca, te di un reino, te di rey. Tú querías rey, te di rey. Te mandé profeta. Ahora vine yo. Y dice Jesús, ¿qué más pude hacer por ti que yo no he hecho? Y tú no lo has aceptado. Y eso el Señor no lo puede decir a nosotros. Un día cuando lleguemos a su presencia, que puede ser dentro de 5 minutos y puede ser dentro de 40 años. Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. El Señor, ojalá que no nos lo diga a nosotros, pero el Señor puede decir, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Y tú no te importó. En ese momento no va a haber arreglo. Por eso es mejor escuchar esas palabras de Jesús ahora. Por eso vamos a ver este templo que va a ser Salomón y que Dios acepta, pero como diciendo, ya que necesitan templo, tengan templo. Pero esto más que una iniciativa mía, es iniciativa de ustedes. Por eso el Señor es tan duro cuando le dice a David, ¿quién te ha pedido templo a ti? Dijo, te he pedido un templo en 40 años cuando estuve errante por el desierto, el arca en una carpa. Yo no te pedí templo. ¿De dónde viene tu arrogancia que me vas a hacer un templo? Si yo hubiera querido templo, lo hubiera pedido. Por eso uno de tus descendientes me va a construir un templo que va a ser eterno. ¿Quién? Jesús. Ese es el templo eterno. Ese es el templo. Porque ¿cuál era el corazón del templo? El sacrificio el arca, el pacto, el sacrificio por los pecados cometidos contra el pacto. ¿Y qué cosa es Jesús? El pacto. ¿Y qué hace Jesús en sí mismo? El sacrificio por los pecados nuestros contra el pacto. Así que Jesús es nuestro templo. Por eso que ya no hace falta más ningún templo. Y si nuestras iglesias son templos, es porque ese Jesús está en el medio de nuestra iglesia, en el sagrario. Fíjate que el sagrario tiene la misma forma del arca. Y adentro tiene la ley, que es Jesús, la ley nueva, que ya no está en piedra como en Israel, ¿está en qué? En los corazones de cada uno de nosotros. Por eso cuando el salmista dice, cambia tu corazón de piedra por uno de carne, ya el salmista sabía, el profeta sabía que lo que había adentro, porque en lo mejor del caso, Israel sabía que el arca se había perdido. Eso no era un secreto. Todo el mundo sabía porque se fueron a Babilonia, el templo se derrumbó, cuando llegaron, vamos a ver, con Zorobabel, ahí no había nada. Y el arca, ellos sabían perfectamente que ahí no había nada. Eso no era engaño de los sacerdotes, de nada. Sin embargo, ellos mismos se engañaban pensando que si aquel monumento tan grande estaba ahí, todo iba a ir bien. Y el Señor le dice, ese monumento tan grande, adentro está vacío. Ojalá que el templo de nosotros no se vacíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con esto tan interesante. David nos tiene muchísimo para enseñar a cada uno de nosotros.